Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Se llama Beneficios de la Nueva Creación. Mire, lo hemos establecido desde el principio. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Es una cita que hemos estado viendo constantemente estos días, estas semanas. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Establecemos una vez más esta verdad de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿En quién? Por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma de obtener la salvación sino a través de Jesucristo, creyendo en su sacrificio. Uno de los beneficios que cambió en nosotros es que es nuestra ciudadanía. Y usted dirá, ¿pero a qué se está refiriendo? Miren, nosotros fuimos traspasados de las tinieblas a la luz admirable. Cuando no estábamos con Cristo en nuestro corazón, se podía decir que estábamos en Cristo o fuera de Cristo. Y estando fuera de Cristo, lejos de Cristo, vivíamos una vida muy distinta o muy oscura. Y cuando vinimos a Cristo, fuimos traspasados a la luz, al reino de la luz. Y cuando fuimos traspasados al reino de la luz, se puede decir que nuestra ciudadanía cambió. Cambió completamente nuestra ciudadanía. Usted ya no pertenece a las tinieblas, pertenece a la luz. Usted ya no pertenece a este mundo, pertenece al reino de los cielos. Su ciudadanía es la celestial. Por eso muchas veces yo he comentado en algunas ocasiones cuando estoy con amigos o en la misma iglesia que solemos decir que no somos especiales, sino espaciales. No somos especiales, sino espaciales, porque somos de otro reino. Ya somos del reino de los cielos y no del reino de la tierra. Entonces nuestra ciudadanía cambió. Y como ciudadanos del reino de los cielos, del reino de Dios, tenemos beneficios. Como ciudadanos tenemos beneficios. Entonces no solamente somos una nueva creación, sino que también somos ciudadanos de un reino. Y este reino es el reino de los cielos. Y este tiene beneficios. Ya un ciudadano, por ejemplo, cuando yo viví 5 años en Arequipa, Arequipa es una ciudad grande y muy, muy turística, porque para llegar a Cusco o a Machu Picchu, a Puno, a donde está el lago Titicaca, que es el lago más grande a más altura en el mundo, es necesario para muchos pasar por Arequipa, porque la altura de los metros sobre el nivel del mar de Cusco y de Puno y de Juliaca son mucho más altos que Arequipa. Por lo tanto, las personas que no están acostumbradas a pasar tiempo en altura, les hace daño a su cuerpo, ¿ya? Les da mal de altura, ¿ya? Entonces, es necesario para muchos pasar por Arequipa, estar 2 o 3 días en Arequipa y luego ir a otras ciudades como Cusco, Puno, Juliaca. Y llega mucho turista y de todas partes del mundo. Y no saben cómo se notan, no solamente por su lenguaje, por la forma en que hablan, sino por sus hábitos, por la forma en que comen, por la forma en que comen, por el dinero que usan. Se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos representan un país. Cuando ellos están en otro lugar, todo el mundo sabe, por lo menos por su idioma, que son de un cierto país. Si viene un alemán, no va a hablar, no sé, chino mandarín. Va a hablar alemán, porque es su idioma natal, es el idioma de su país, de su ciudadanía.
usa la moneda de su ciudadanía, de su país, usa, no sé, camina de la manera en que aprendió a caminar en su país. Entonces, cada persona representa su ciudadanía. Y nosotros como ciudadanos del reino de Dios representamos también la ciudadanía del reino. En la forma que hablamos, tenemos un lenguaje celestial, son las lenguas. Tenemos beneficios, tenemos cosas que se nos han atribuido para mostrarlas como parte de nuestra ciudadanía. Y las vamos a ir viendo. Vamos, mire, una de las cosas que tiene de maravilloso, uno de los beneficios que tiene esta maravillosa nueva creación, es el que podemos caminar confiadamente con Dios, sin ningún sentimiento o pensamiento de condenación. Podemos caminar confiadamente de la mano de Dios. Lo vamos a ver en el Salmo 68, versículo 19. Vamos a Salmos. Salmo 68, versículo 19. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma con sus beneficios. Entonces, bendito sea el Señor que todos los días nos colma con sus beneficios. Todos los días nos colma con sus beneficios. Vamos a ir a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan está casi terminando el Nuevo Testamento. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una de las cosas que tenemos, como los beneficios, es la perfecta comunión. Miren, pongamos atención a lo que dice aquí. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Mire, la palabra comunión, yo la busqué, ¿ya? Y le voy a decir lo que significa la palabra comunión. La palabra comunión significa asociado. Otro significado es asociación mutua de personas basadas sobre términos iguales. De nuevo, dice, asociación mutua de personas basadas sobre términos iguales. Tercer significado, compañerismo. Cuarto, familiaridad única. Quinto, compartir mutuo. Eso significa la palabra comunión. Entonces podríamos leer, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis asociación mutua, basada sobre términos iguales. Y nuestra asociación mutua basada sobre términos iguales es con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando buscamos el significado de algunas palabras? Asociación mutua basada en términos iguales. Hablábamos de eso la semana pasada, cuando aprendíamos que si Jesús era heredero, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Y aquí Juan lo dice, tenemos una comunión basada en términos iguales. Los mismos beneficios que Jesús obtiene del Padre, los mismos beneficios obtienes tú del Padre. Es fantástico descubrir que
Jesús no tuvo nada diferente a lo que tú puedes tener, a lo que tú obtienes por la fe en Jesucristo, a lo que tú obtienes por medio de la fe. Gloria a Dios que podemos tener esta perpetua comunión, esta perfecta comunión con el Padre. Gloria a Dios. Mire, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9 dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión por medio de la fe. Fuimos llamados a la asociación, fuimos llamados al compañerismo, fuimos llamados a la familiaridad única, al compartir mutuo con Jesucristo. Otra de las cosas maravillosas o beneficios gloriosos y maravillosos que tiene esta nueva creación es el gozo maravilloso, gozo perpetuo, gozo divino. Vamos a ir a Salmo capítulo 16, versículo 11. Vamos a Salmos. Mire, en Salmo capítulo 16, versículo 11 dice lo siguiente: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De nuevo dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo es el resultado de una relación con Dios. Mire, una de las cosas maravillosas que nosotros tenemos, que les comentaba al principio, cuando hablábamos de la comunión, es que nosotros podemos ir libremente, sin ningún espíritu, sin ningún pensamiento de condenación, sin ningún recuerdo de condenación o sentimiento de inferioridad, de indignidad ante Dios. Podemos ir y disfrutar con Él y permanecer en la presencia de Dios, permanecer en su presencia. Miren, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel, cuando alguien se acercaba al arca del pacto donde estaba la presencia de Dios, miren, habían dos cosas que pasaban. Uno, cuando ya se estableció el templo, ya donde estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde se hacían los sacrificios, solo un hombre podía entrar al lugar santísimo y era el sumo sacerdote. Cuando éste no se encontraba suficientemente limpio de sus pecados y entraba, moría. Tenían que estar constantemente haciendo ritos para limpiarse. No para limpiarse, para cubrir el pecado. No lo limpiaba, no lo sacaba, solo lo cubría. Y era como que cada vez se tenían que ir tapando el pecado así, para poder entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Cuando iban a la guerra, lo primero que iba a la guerra era el arca del pacto. Cuando se mudaban de ciudad, o sea, de lugares, llevaban también el arca del pacto, el arca de la alianza, ya donde iba las tablas de la ley y la presencia de Dios. Entonces, cuando venía un hombre o alguien se acercaba mucho al arca o tocaba el arca del pacto, moría al instante. ¿Por qué? Porque era un hombre impuro y ahí estaba la presencia de Dios. Y como lo hemos comentado anteriormente, la presencia de Dios y el pecado no van juntos. Por esa razón tuvo que venir Jesucristo a morir a la cruz, para que pudiésemos ir libremente a la presencia de Dios y no morir al instante.
Entonces ahora podemos ir y permanecer en la presencia de Dios. Y el salmista, aquí el rey David decía, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Tú puedes ir y permanecer en la presencia de Dios. Y lo que vas a encontrar en Dios es plenitud de gozo. Dios ha depositado en ti la plenitud de las cosas. Y ha depositado también el gozo. Pero no podemos experimentar el gozo, así como todas las demás cosas. No podemos experimentar la sanidad, no podemos experimentar el gozo, no podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo si no creemos, si no la conocemos, si no sabemos que existe, si no la estimulamos. Entonces, yo obtengo todo lo que necesito en la presencia de Dios. La palabra dice que aquellos que estén cansados, cargados y cansados, pueden ir a la presencia de Dios y Él nos hace descansar. Podemos depositar en Él las cargas y abandonarlas ahí. Y Él se encarga. Pero también es algo que nosotros debemos hacer. No porque vayas a perder la salvación con esto, no le estoy diciendo eso, pero para que puedas disfrutar lo que Dios ya ha provisto para ti por medio de Jesucristo. Una cosa es tenerlas y otra cosa es usarlas. Una cosa es tenerlas, saber que están, que son tuyas, y otra cosa es usarlas. Yo puedo saber que tengo dinero en mi billetera, sé que hay dinero en mi billetera, pero no lo uso. Y puedo estar constantemente diciendo, pucha, la mayoría saben que a mí me encantan los lápices y la papelería y arreglarme las uñas. Entonces cualquiera estaría, ¡ay, pucha! Yo podría estar diciendo, pucha, no tengo dinero para hacerme las uñas, no tengo dinero, me encantó tanto ese lápiz, ¡oh! Me fascinó ese cuaderno, pero no tengo dinero y puedo tener la billetera llena de dinero. Puedo saber que está ahí, pero no usarlo. Puedo verlo, pero no usarlo. Puedo saber que es mío y no usarlo. Por eso yo lo animo a que usted use, haga uso y usufructo de estos beneficios de la perfecta comunión con el Padre, del gozo. Disfrute en la presencia del Señor la plenitud del gozo. La gente dice, pero ¿cómo es la plenitud del gozo? ¿Sabe cómo se refleja la plenitud del gozo? ¿Ha visto usted esta gente que está en medio de la tragedia y está muerta de la risa? No, no por los nervios, porque hay gente que se ríe de nervioso. No, es cuando la gente en medio de la tempestad está tranquilo y puede hasta reírse y llorar de la risa, porque está en la presencia de Dios, porque está en la plenitud de la presencia, porque disfruta del gozo, porque tiene el gozo del Señor y sabe que cualquiera sea la circunstancia, Dios le entregará la solución, Dios lo va a sacar de ahí. Gloria a Dios. Entonces, en la plenitud del Señor, en la presencia del Señor, disfrutamos de la plenitud de gozo. Cuando estamos en la presencia del Señor, disfrutamos de la plenitud del gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te encuentras en la presencia del Señor, sabes que todo está suplido. Sabes que todo está suplido. ¿Y qué es lo que queda decir? Gracias, Señor, porque todo está suplido. ¿Qué haces tú cuando todo está suplido? Descansar. 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 Rascarte la barriga. Descansar porque todo ya está hecho.
Entonces aprendamos a disfrutar de los beneficios que tiene esta nueva creación, este nuevo hombre, esta nueva mujer. Otra de las cosas que podemos disfrutar, otros beneficios que tiene, es la prosperidad. No estamos hablando simplemente de la prosperidad de dinero. La prosperidad bíblica o la prosperidad de la que Dios habla es una prosperidad integral. No es solamente prosperidad en dinero. Prospera tu alma, prospera tu corazón, prospera tu matrimonio, prospera tus relaciones, prospera tu familia, tu trabajo. Todo lo que tú haces prospera, todo prospera. Mire, vamos a ir a Tercera de Juan. Vamos a ir a Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Prosperado en todas las cosas. Y lo que usualmente preguntamos, ¿hay algo que se escape del todo? Nada. Entonces, Dios desea que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas. Económicamente, familiarmente, socialmente, en tus estudios, en tu trabajo. Ese es el tipo de prosperidad del que Dios nos habla. Una prosperidad integral. Y que no solamente seamos prosperados en nuestra alma, para ser prosperados, sino que ser prosperados en el alma tiene un beneficio. Usted dirá, ¿pero qué es ser prosperado en el alma? Prosperar su alma significa que usted está siendo edificado, que usted está creciendo, está renovando su mente, está restaurando su corazón, sanando sus emociones. Entonces, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Tiene mucho que ver cuando Pablo dice en Romanos 12:2 que debemos renovar nuestro entendimiento. Hay una razón para que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Y la única razón para que usted renueve su entendimiento es para que usted compruebe la voluntad de Dios. Si usted no renueva su entendimiento, no va a poder comprobar la voluntad de Dios. Mire, ¿a qué me refiero con esto? Si usted antes pensaba que Dios es un Dios tirano, asesino, cuando usted comienza a escuchar el mensaje de la gracia, el mensaje de Jesús, y se da cuenta de que Dios no es como se lo habían dicho o como usted lo había creído, está renovando su mente. Y dice, ya, si Dios, como que uno empieza así como a probar, si Dios no es un Dios tirano, ¿por qué enferma a la gente? Pero luego viene a renovarse tu entendimiento cuando tú comprendes de que la sanidad no es de que la enfermedad, perdón, no es voluntad de Dios. Pero sí la voluntad de Dios es sanar. Ah, entonces comienzas a experimentar la sanidad. Y así, con todas las cosas, comienzas a descubrir que Dios es un Dios proveedor, que Él puede multiplicar tus finanzas,
que Él puede proveerte de manera sobrenatural, que Él puede cancelar deudas de manera sobrenatural. ¿Cómo? ¿Cómo puedes comprobar la voluntad de Dios? Renovando tu mente. Así comprobarás la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Mire, usted dice, a ver, ya, pero denme una definición de un hombre próspero, ya que le gusta dar definiciones. Yo le voy a dar una definición del hombre próspero. Estoy hablando del hombre humanidad, ya, no hombre sexo masculino. Vamos a ir a Salmo, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3. Mire, dice Salmos, capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es una persona próspera, que todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque busca el consejo de Dios, porque es constantemente edificado por la palabra, porque es constantemente guiado por el Señor, porque haya descanso en la palabra y en Dios, porque disfruta de la presencia del Señor, porque disfruta del gozo del Señor, del descanso del Señor, porque sabe que Dios le proveerá, porque sabe que Dios se ha encargado de sanarlo, porque Dios le ha dado libertad, amor infinito, amor incondicional. Entonces, son muchos los beneficios que obtenemos en esta nueva creación. Mire, en Mateo capítulo 6, versículo 3, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 33 dice lo siguiente: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si vamos a Romanos 12:2, cuando dice que debemos renovar nuestro entendimiento, nosotros renovamos nuestro entendimiento con la palabra de Dios, renovamos nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando nuestra mente está renovada, nosotros podemos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Buscamos el reino de Dios y todo se nos ha añadido. El reino de Dios ha venido. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos llegó con Jesús. Y todas estas cosas os han sido añadidas para ti. Solo necesitas renovar tu mente, no para encontrarlas, sino para comprobarlas, para disfrutarlas, porque ya están. La plenitud de la bendición de Dios ha sido depositada en tu espíritu, en ese espíritu renovado, en ese espíritu perfecto que Dios puso en ti. En esa nueva creación está depositada la plenitud de la bendición de Dios. Pero debemos renovar nuestra mente. ¿Para qué?
para que compruebes, para que la vivas, para que la disfrutes, para que disfrutes las bendiciones de Dios, para que las conozcas, para que las vivas, no para que se queden ahí, no para que las busques ni las alcances, porque ya son tuyas, ya están ahí, pero sí para que las compruebes y las vivas y las experimentes. Otra de los beneficios que tiene la nueva creación es la sanidad, y muchos podemos dar testimonio de ello. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús fue a la sinagoga y le dieron un rollo para leer. Él se subió al altar, abrió el rollo y comenzó a leer. Leyó Isaías y la lectura decía: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los oprimidos por el diablo, para dar vista a los ciegos, y empezó a nombrar. Y al final dice: y el reino de Dios ha llegado. Fantástico. ¿Se imaginan ustedes cómo se puso la gente? En 3 minutos fue sacado de ahí. Luego, en Hechos dice que si la gente conocía lo que se había divulgado por todo el pueblo, como el Señor ungió con poder a Jesús, para que Jesús hiciera cosas, para que Jesús diera buenas noticias a los pobres, para que sanara, para que diera libertad a los oprimidos por el diablo, para que diera libertad a los cautivos, sanando a los oprimidos por el diablo, dar vista a los ciegos. Y lo que más se ve en el ministerio de Jesús es la sanidad. Lo que más hay son los milagros y la sanidad. Mire, vamos a ir a 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice lo siguiente. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es Pedro citando Isaías 53, 4 y 5, donde Isaías profetiza sobre el sacrificio de Jesús. Mire, Jesús, Dios, es un Dios sanador. Jesús, mientras estuvo en la tierra, lo que hacía era sanar a los enfermos. Dios se mostró para todas las edades como un Dios sanador. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y la gente estaba muriendo por la mordida de la serpiente, Dios le dijo a Moisés que levantaran un asta y en el asta pusieran una serpiente de bronce. Y cada vez que miraran el asta, la gente iba a ser sana. Cada vez que usted y yo miramos la cruz de Jesucristo, somos sanos. Cada vez que usted ve a Jesús convertido en una sola herida, usted es sano. Por su llaga fuisteis sanados de toda dolencia. Si tú estás en este momento enfermo, si tú estás padeciendo alguna enfermedad o algún dolor, yo te animo a que hagas uno de tus fundamentos. Párate sobre esta verdad, que dice que fuiste ya sanado por la llaga de Jesús. Entonces,
Dice en Proverbios 4, 20 al 22. Vamos a leer, mire, me gusta mucho esta escritura en Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es vida para los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. La palabra dice que Él trajo su palabra y nos sanó. Entonces, has recibido esta palabra de que esta nueva creación, uno de los beneficios que trae es la sanidad por medio de Jesucristo. Jesucristo convertido en una sola llaga, en una sola herida, cargando todos los dolores sabidos y que existieran en el mundo. Por Él, por medio de Él, es que nosotros ahora somos sanos. La palabra se hizo carne, la palabra se hizo vida. Fue colgada en un madero y murió. Y por esa herida, tú y yo hoy somos salvos, somos sanos, somos prósperos, somos bendecidos, justos y santos. Gloria a Dios, gracias Señor. Otro de los beneficios que tiene esta nueva creación son las señales y los milagros. Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos, vayan. Miren, vamos a ir a la escritura, ya vamos a ir a Marcos capítulo 16. Vamos a Marcos capítulo 16 y ya estamos terminando, vamos al libro de Marcos capítulo 16. Mire, dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vamos a leer el versículo 20. Dice, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Hay señales y prodigios que te siguen. Hay señales que te siguen, que te acompañan. Las señales seguían y acompañaban a los discípulos en la predicación del Evangelio. ¿Por qué no podrían hacerlo contigo también? En la predicación del Evangelio. Claro que sí. Es un beneficio. Las señales, los milagros y los prodigios. Gloria a Dios. No esperes nada menos de eso. Y vamos a leer el último versículo de la noche. Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículos 7 y 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Perdón, es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 7 y 8.
Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de amor, de poder y de dominio de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de predicar o de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, hemos sido también libres del temor. Y es un beneficio de la nueva creación. Porque no te ha dado Dios a ti un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gloria a Dios, porque tiene muchos más beneficios esta nueva creación. Así que yo te animo a que sigas escudriñando la escritura, la palabra del Señor, buscando, edificándote, conociendo la palabra de Dios, para que conozcas cuáles son esos beneficios de la nueva creación. Amén.